Soldados durmientes, caso Aaron Alexis, caso Esteban Ruiz, caso Michael Gelford, caso Tony Rodríguez, caso Randy Kramer. El concepto de soldado durmiente o agente durmiente se hizo popular cuando comenzó a salir a la luz el programa MK Ultra, que consistía en doblegar las mentes de los participantes para luego programar las mismas a voluntad, generando de esta forma un agente que podía recibir órdenes bajo cierto tipo de estímulo, no siendo el individuo consciente de sus posteriores actos. Se hizo popular a través de las novelas y películas un tipo de agente o soldado que, habiendo pasado por todo tipo de traumas psicológicos y físicos, el cual le generaba una disociación de personalidad, una mente dividida que en este caso podía ser usada por un controlador para inducir al individuo a cometer actos que de otra forma la mente consciente no llevaría a cabo. Entre los investigadores y denunciantes de los servicios de seguridad y de inteligencia de todo el mundo caló profundamente la idea de que estos servicios habían seguido trabajando con este tipo de programas aun cuando se habían prohibido de forma internacional. Sin embargo, actualmente han salido a la luz personas que aseguran haber participado en programas militares que tuvieron como resultado el blanqueamiento de sus recuerdos parcial o casi totalmente, además de los casos de personas que murieron asegurando que sus actos violentos eran causa de haber estado recibiendo todo tipo de órdenes subliminales. Comenzaré hablándoles del caso del reservista de las Fuerzas Armadas norteamericanas Aaron Alexis, de 34 años, que en 2013 protagonizó un confuso incidente en la sede del Mando de Sistemas Navales, el mayor de los 5 complejos que la Armada tiene a orillas del río Anacostia, a poco más de 1 milla del Congreso de los Estados Unidos, a menos de 4 de la Casa Blanca en Washington, D.C. Aaron Alexis trabajaba para un subcontratista de nombre Hewlett Packard, más conocida como HD, empresa de tecnología estadounidense con sede en Palo Alto, California, que fabrica y comercializa hardware y software, además de brindar servicios de asistencia relacionados con la informática. Recordarán de mis vídeos anteriores que el conocido informante del programa espacial secreto Corey Wood también se desempeña en un trabajo similar. El lunes 16 de septiembre del año 2013, Alexis llegó al Navy Shark en un Toyota Prius alquilado alrededor de las 7:53 de la mañana, con un pase válido para entrar en el patio exterior del complejo. Entró al edificio 197 con una escopeta desmontada en una bolsa sobre el hombro. Armó la escopeta en un cuarto de baño del 4º piso. Cruzó un pasillo del área 4 del edificio oeste y comenzó a disparar alrededor de las 8:16 de la mañana. Después de disparar tiros en el 4º piso durante 4 minutos, continuó disparando en el 3er piso y en el vestíbulo. Un empleado del lugar describe encontrarse con un hombre armado vestido todo de azul en un pasillo del 3er piso. Él solo dio la vuelta y comenzó a disparar, dijo el hombre. En algún momento Alexis disparó y mató a un oficial de seguridad tomando la pistola semiautomática Beretta 9 milímetros del oficial, utilizándola una vez que se quedó sin munición en la escopeta. Se informó que los disparos iban dirigidos a la cabeza de las víctimas. Esto será de importancia más adelante, recuérdenlo. A las 8:17 de la mañana se hicieron las primeras llamadas al 911 y al Departamento de Policía Metropolitana de D.C. Al mismo tiempo, varias otras agencias policiales respondieron inmediatamente. Las primeras unidades de la policía entraron en el edificio 7 minutos después de recibir la llamada. Alexis abrió fuego contra la policía y un agente, Scott William, fue alcanzado en una pierna.
A las 8:57 de la mañana, Alexis se dirigió a la tercera planta, donde inició un tiroteo contra el personal policial que duró aproximadamente 30 minutos. Finalmente, Alexis fue alcanzado fatalmente en la cabeza a las 9:25 de la mañana por Dorian DeSantis, un oficial del equipo de respuesta de emergencia de la policía de DC, quien también recibió un disparo en su chaleco durante el intercambio de disparos con Alexis. La muerte de Alexis fue confirmada esa misma mañana a las 11:50. Esto que les he relatado fue parte del informe oficial del caso, informe que se filtró parcialmente en los medios de noticias oficiales ese año. Sin embargo, otros medios de noticias locales y prensa escrita recogieron otros detalles que rápidamente fueron olvidados o simplemente se les dio una menor cobertura, y ya con Aaron muerto el caso se dio por cerrado. Más tarde se supo que Aaron Alexis había participado en los equipos de emergencia durante los atentados del 11 de septiembre y que se había unido a la Armada de los Estados Unidos en 2007, sirviendo en la flota de apoyo logístico de la Escuadrilla 46 en la Estación Aérea Naval Conjunta, Reserva Base Fort Worth. Fue dado de baja honorablemente de la Armada el 31 de enero de 2011. Además de esto, en marzo de 2008, Alexis recibió una habilitación de seguridad de nivel secreto por validez de 10 años. Esta autorización de seguridad fue facilitada por el mismo contratista que también había examinado a Edward Snowden. Recordarán a Snowden por las filtraciones de innumerables archivos secretos, tanto del Pentágono como de la CIA. Ahora pregúntense, ¿qué hacía la misma compañía verificando una autorización de ese nivel? Posteriormente, desde septiembre de 2012 hasta enero de 2013, Alexis trabajó en Japón en los sistemas informáticos de la Armada del Cuerpo de Marines, Intranet. En medio de todo esto, se informó del declive mental de Aaron, pues fue detenido en 2004 en Seattle, Washington, por daños maliciosos después de disparar a los neumáticos del vehículo de otro hombre. Más tarde, conversando con uno de sus compañeros, dijo sentirse explotado y discriminado, algo inexplicable dado la cantidad de cargos y promociones que al parecer le fueron otorgados. Más inexplicable aún es el hecho que al momento de perpetrar este atentado, Alexis estaba trabajando en un título de licenciatura en aeronáutica en la Universidad Aeronáutica Cambridge Reed, además de haber declarado ser budista. Luego del ataque, en una escueta entrevista de prensa, Valerie Parlave, directora asistente a cargo de la oficina del FBI en Washington, declaró: existen múltiples indicadores de que Alexis sufría de desórdenes mentales. Yo particularmente me pregunto, una persona que recibe una autorización de seguridad del mismo nivel que un consultor tecnológico de la CIA, ¿no tiene por fuerza que someterse a exámenes psicológicos? ¿Por qué no lo detectaron antes? ¿O es que hay algo más? Asimismo, la directora informó, seguramente de forma inocente, que Aaron creía que estaba siendo controlado por ondas electromagnéticas, agregando: hemos encontrado comunicación relevante a través de sus medios electrónicos que hacen referencia a que Alexis sentía que estaba siendo controlado o influenciado por una máquina durante los pasados 3 meses. ¿Máquina? ¿No le suena control mental al más puro estilo MK Ultra? La responsable de la investigación, Valerie Parlave, explicó en su momento que Alexis creía que estaba siendo controlado por ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia. Hemos interceptado comunicaciones en sus dispositivos móviles en los que Alexis alude a que creía que en los últimos 3 meses estaba siendo controlado por extremadamente bajas ondas electromagnéticas, señaló.
Lo más extraño del caso es que se hizo público la imagen forense del arma que Aaron había utilizado. En ella se puede leer el final del sufrimiento, mejor de esta manera, o mi arma Elf. Una fuente anónima confirmó que la policía creía que Elf eran las iniciales de frecuencia extremadamente baja, en inglés, que sería lo mismo que ondas de extrema baja frecuencia, un término que aparece de forma frecuente en los relatos de control mental. Otro caso fue el de Esteban Ruiz Santiago, de 26 años, de familia puertorriqueña y criado en la isla del Caribe. Este joven padre de un hijo sirvió 6 años en la Guardia Nacional de Puerto Rico y participó alrededor de un año en la misión de Estados Unidos en Irak. Al volver, se fue a vivir a Alaska y se enroló en la Guardia Nacional. En noviembre de 2016, Esteban Santiago llegó a la oficina del FBI en Anchorage, Alaska, para reportar que su mente estaba siendo controlada por una agencia de inteligencia de los Estados Unidos. Según lo que más tarde publicara el New York Times, Santiago declaró posteriormente a los agentes que su mente estaba siendo controlada por la CIA y admitió escuchar voces. Se hizo una evaluación psicológica por parte de la policía del estado de Alaska, el cual concluyó que no tenía problemas mentales. Pese a esto, en enero de 2017, Esteban Santiago sacó una pistola semiautomática de su bolso y abrió fuego en el área de reclamo de equipaje abarrotada del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, dejando un saldo de 5 muertos y 8 heridos, disparando directamente a la cabeza de sus víctimas de forma similar a como Aaron Alexis había actuado. Como dato adicional, en 2009 un grupo de veteranos del ejército estadounidense demandó al Pentágono por las actividades realizadas, entre ellas el uso de tropas para probar gas nervioso, psicoquímicos y miles de otras toxinas, además de sustancias biológicas, la inserción de implantes en el cerebro de sujetos en experimentos de control mental, además, los cuales dejaron a muchos civiles y a sujetos militares con discapacidades permanentes, sumándose a otros reclamos por experimentos con armas químicas que se llevaron a cabo en instituciones mentales como en cárceles. El caso de Michael Christopher Gerloff. Michael Gerloff es un denunciante del programa espacial secreto que sirvió en el Cuerpo de Marina de los Estados Unidos entre 1978 y 1984, tomando un receso para ir a la universidad y trabajar en el campo civil. Posteriormente se enrolaría nuevamente, pero esta vez en el ejército de los Estados Unidos, sirviendo desde 1987 hasta 1991. Al igual que otros denunciantes del programa espacial secreto, tiene una estrecha relación con la ciudad de Seattle, donde trabajó en el departamento de policía desde el año 1992 hasta 2001. Recuerden esta ciudad porque la escucharán mencionar en varios relatos. Gerloff relata que antes de unirse a la Marina tuvo una experiencia con un objeto volador en forma de triángulo. Días después de su avistamiento, un reclutador de la Marina se presentó en su secundaria y lo convenció a él y a otros compañeros de unirse a la milicia, algo que Gerloff no había contemplado, pues su idea era seguir estudios universitarios. Tras una primera evaluación por parte de la Marina, donde habría salido bien catalogado, se le ofreció todo tipo de beneficios, tanto económicos como de estudios, entre los cuales se le ofreció participar en algo que llamaban Programa de Alistamiento Especial. Ahora que lo pienso, hubo un ejército en Latinoamérica que presentaba un tipo de adiestramiento similar a los hijos de los funcionarios del ejército, algo así como un servicio militar exclusivo.
Además, Gerloff afirma que en 1978, mientras se encontraba en el campo de entrenamiento de la Marina de los Estados Unidos en San Diego, California, tras hacer que su grupo se dividiera en dos, fue llevado a realizar una serie de pruebas físicas y mentales, tras las cuales fue apartado por un marín, quien lo llevó a otra habitación, donde un oficial lo esperaba acompañado de una torre de papeles que aparentemente eran el historial de vida de Gerloff. Aquel oficial, sin muchos miramientos, le ofreció la posibilidad de ir al espacio, algo que claramente le pareció una locura a Gerloff, pues para ese momento la única rama que podía enviar gente al espacio era la NASA. Aún así, el oficial reiteró su invitación a un joven e incrédulo Gerloff, recalcando lo importante que era para el país, el mundo y la humanidad que fuera parte de esta iniciativa. Tras preguntar Gerloff sobre la NASA, el oficial se apresuró a responder: hay cosas de las cuales el público no es simplemente consciente. Aún así, Gerloff siguió con dudas, especialmente sobre la forma en que esto afectaría su contrato y el tiempo de servicio. Además, si esto afectaría el contacto con su familia, a lo cual el oficial le respondería sin inmutarse: Michael, su familia nunca sabrá que se fue. Teniendo en cuenta, dice Gerloff, que él había crecido amando al espacio, solo atinó a levantar la mano y decir: acepto. Sin embargo, antes de retirarse y ser escoltado por dos marines que lo esperaban, pidió hacer una llamada a sus padres, la cual por supuesto fue denegada, aunque muy amablemente, pero sí le aseguró que sus padres recibirían un telegrama haciéndoles saber que él se encontraba bien. De hecho, ese telegrama se encuentra hoy en día en posesión del mismo Gerloff. Tras esto fue conducido por un pasillo a unas instalaciones subterráneas, donde se reunió con otros prospectos para iniciar los trámites de su reclutamiento a lo que él llama marines espaciales, en lo que describe como mesones e inmensa cantidad de papeleo por los cuales todos ellos debían pasar. De entre los documentos que firmó, recuerda haber visto documentos con el logo de la NASA, tanto como de Lockheed Martin, la famosa compañía aeroespacial estadounidense. Tras esto fue conducido a un salón donde se le informó en qué consistía el programa 20 y regresa. Se le dijo que no sería un servicio regular como en la Tierra, que no contaría como servicio regular para una pensión posterior, pero que se les extendería una mano si así lo requería tras su servicio. Después de esto, el mismo Gerloff cuenta que sus recuerdos se vuelven algo difusos. Gerloff dice haber despertado en la misma habitación que había abandonado antes, con el mismo capitán frente a él. Después de esto, sus recuerdos comenzaron a llegar paulatinamente, aunque sabiamente decidió no decir nada. Posteriormente fue llevado de regreso con su pelotón, el cual había dejado minutos antes, graduándose el 27 de agosto de 1978, aunque con ese recuerdo de esa extraña conversación con ese capitán y la experiencia que le siguió. Después de este incidente y al pasar los años, Gerloff encuentra en casa de sus padres el telegrama que aquel oficial había enviado, tal y como había prometido. Al leerlo, no solo encuentra algunos términos inusuales, sino que dicho papel comienza a gatillar una serie de recuerdos reprimidos, entre los cuales están haber servido en la Antártica. Posteriormente, un hecho que lo marcaría fue la serie de inconvenientes que tuvo después de haber salido de la Marina, entre los cuales se encuentran la dificultad para que su registro de servicio fuera transferido al ejército, dado que en una primera instancia la Marina habría desconocido su servicio, reconociéndolo más tarde, pero declarando que sus registros se habían perdido en un incendio. Finalmente, estos documentos lograron llegar a su poder mediante intervención política, demostrando que en sus registros se encontraban ciertas anomalías,
como documentos de registro duplicados, como si hubiera servido en más de un periodo. Entre lo que ha logrado recordar están el ser voluntario para las pruebas de un fármaco identificado como Halcion o Triazolam, una benzodiazepina de acción corta generalmente utilizada como sedante para insomnio grave. Entre los atributos de este fármaco se encuentran propiedades hipnóticas, musculares y alteraciones de la memoria. Además cuenta que tras el experimento muchos de sus compañeros sufrieron graves efectos secundarios como fuertes dolores de cabeza, pero que en su caso y en el de otros el efecto del fármaco fue revitalizante. Incluso después de un tiempo dice que comenzó a tener sueños lúcidos. Sargento Barnes. ¿Qué? ¡No! El procedimiento ya ha comenzado. Ahora serás el nuevo puño de Hydra. Pónganlo de pie. Señor, es inestable, errático. Reporte de visión. Reporte de visión ahora. El hombre en el puente. ¿Quién era? Lo viste hace algunos días durante otra visión. Nos conocíamos. Tu trabajo ha sido un don para la humanidad. Le diste forma a un siglo. Y necesito que lo hagas una vez más. La sociedad titubea al borde entre el orden y el caos. Y mañana vamos a darle un impulso. Pero, si no haces tu parte, no puedo hacer la mía. Y Hydra no le dará al mundo la libertad que se merece. Pero lo conocía. Prepárenlo. Señor, ha pasado mucho tiempo descongelado. Borren su memoria. Empiecen de nuevo.